Muy buenos días a todos. Em, Hay varias cosas que decir el día de hoy. Mi idea inicial era abarcar más, pero conociéndome, tendríamos que tomarnos unas 3 horas para desahogarme yo todo lo que tengo que decir. Entonces voy a tener que cortar el tema a la mitad. Y hoy vamos a ver lo respectivo al capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 3:1. Creo que la última vez que profundizamos en este tema, lo he mencionado en distintas ocasiones, pero profundizar en ese tema creo que fue por allá de abril del 2014. Entonces, sé que muchos de los que están aquí no estaban en esa fecha. Gracias a Dios ha ido agregando personas a la iglesia. Así que voy a profundizar nuevamente en este tema. Y aquellos que estuvieron aquí en el 2014, pues les va a servir de repaso porque seguro ya se les olvidó muchas cosas. No vayas a decir, eso ya lo sé. Quien lee la escritura o escucha algún mensaje diciendo que ya lo sabes, tú mismo te limitas, número uno, y dos, dejas ver que no estás confiando plenamente en la escritura, ¿no? ¿Cuántas personas, o bueno, cuántas veces has leído la Biblia completa? Uy, yo me he topado personas que me dicen, yo ya leí la Biblia completa. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Y? No, pues yo ya sé lo que la Biblia dice. ¿Quién la ha leído aquí más de 3 veces? Más de 5. Más de 10. Más de 15. Si llegas a la número 21 vez que lo vas a leer, ¿no vuelves a aprender algo nuevo? Claro. El punto es que la escritura no está diciendo nada nuevo, pero tú no tienes la misma mente, ¿verdad? Y si has avanzado en las cosas de Dios, tu mente tiene que ir ensanchándose cada vez en el conocimiento de Dios. Y un pasaje que leíste hace 2 años, con tu mente de hace 2 años entendiste ciertas cosas, que ahora te aseguro podrás entender cosas distintas, más profundas, incluso a veces cosas nuevas, no que no estuvieran en la escritura, sino que no se nos había concedido entenderlas. Entonces, la idea es que profundicemos hoy en lo que el pasaje dice. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. El nombre del tema es si alguno desea ser obispo. Porque Pablo, diciéndole a Timoteo esto, nos da a entender que hay una persona, puede haber una persona que desee ser obispo. No es tanto que tengas que decir, no, pues yo estoy esperando a que Dios me diga cuándo puedo ser obispo. Yo pienso que ahí muchos cristianos cometemos muchos errores en decir, estoy esperando que Dios me indique el tiempo, cuando hay cosas en la Biblia que son de ya, ¿verdad? O cosas que tú debes de buscar. Y te pasas los meses esperando que Dios te diga algo que ya dijo. Y el tema pasado vimos algo de eso, ¿no? Cuando hablé de las señales que Dios le daba a aquellos que están esperando salir de una iglesia. O eso fue el miércoles. También el domingo. Este miércoles pasado empezamos a analizar la carta. Y vamos brevemente a 1 Timoteo 1:5, porque es importante para entender el contexto de lo que vamos a leer en cuanto a los obispos. 1 Timoteo 1:5 fue el pasaje central del miércoles. Dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y cuando dice aquí, debes hacerlo así, hacía referencia a callarles la boca a los falsos maestros. Entonces, uno de los temas importantes u objetivos de esta carta era silenciar a los falsos maestros. El miércoles analizamos que cuando tú no silencias a los falsos maestros, hay un montón de consecuencias. Y lo que resulta bueno de silenciar a los maestros es esto. Pensé que estaba ahí. Es que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. El corazón limpio en el original tiene que ver con una mente sin contaminación. Una buena conciencia, la palabra buena es de algo que es bueno en esencia y nosotros sabemos que lo único bueno es Dios. Y la palabra conciencia tenía que ver con saber discernir entre lo bueno y lo malo.
Entonces, cuando no hay una doctrina correcta o hay una falsa enseñanza, la gente no puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. Y de una fe sincera, vemos porque la fe, tú puedes tener fe y no ser una fe viva, como diría Martín Lutero, que no somos salvos por fe, pero una fe viva. Hay fe muerta, según Santiago. Hay personas que tienen fe, pero su fe está muerta. Más adelante analizaremos este asunto más a detalle. Pero para que haya una fe sincera, la palabra sincera es sin fingimiento. Cuando tú enseñas doctrina correcta en la Escritura, va a haber un amor, que es el griego ágape, el amor por decisión. Las personas van a tratar de amar a los demás porque tienen una mente no contaminada, saben distinguir entre lo bueno y lo malo y no están fingiendo su fe. Por el contrario, cuando la enseñanza es incorrecta, no tienes estas cosas. Fingen que son cristianos muchos porque quieren sanar, porque quieren prosperar, quieren que se arreglen sus problemas. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Les dicen herejías así en su cara y dicen, yo no juzgo. Que Dios juzgue, yo nomás veo a Dios, no al hombre. Y es grave, gravísimo ese error. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el amor no brota de un corazón limpio porque piensan que tienen que hacer buenas acciones para ganarse el favor de Dios. Y ya está contaminada su manera de pensar y su manera de decidir. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacerlos callar. Y el miércoles vimos que eso tiene sentido siempre y cuando estés en una iglesia que quiere ser bíblica y que su estructura de administración o lo que le llaman de gobierno es bíblica. Porque si tienes estas iglesias piramidales donde tienes a un pastor como máxima autoridad, si ese pastor es el que enseña una doctrina incorrecta, ¿quién lo va a corregir? Muchos van a intentarlo, bueno, no muchos, son muy pocos los que se atreven a intentarlo, a ir en contra del ungido de Jehová. Según ellos son los ungidos. Lo raro es que si Dios los ungió, ¿por qué su doctrina no se apega a la Escritura? Es completamente incongruente. Y cuando alguien se atreve a tratar de confrontar esos pasajes, como él es la máxima autoridad, aquel que se atreve a cuestionarlo en automático se convierte en un rebelde, destructor de iglesias, instrumento de Satanás, envidioso de la unción de este hereje, que como es la máxima autoridad no deja que nadie le corrija. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo le instruye a Timoteo que tiene que ir a callarlos, sabe que no es él solo quien tiene la tarea de callar a los falsos maestros, sino que tiene que establecerse una forma organizacional bíblica para que la iglesia se encargue de que esos maestros sean silenciados. Y yo pienso que ese es el principal problema en las iglesias, entre comillas, cristianas de nuestra cultura, donde tienes esta pirámide, donde tienes un loco en la cúspide, que no deja que nadie le diga que está mal, y él decide todo lo que quiere hacer. Y entonces hacia abajo, en lugar de esmerarse por tener sana doctrina, se esmeran por escalar la pirámide, ¿verdad? Y ahí ya se pierde todo el concepto de lo que la iglesia es. Asimismo se llaman iglesias cristianas, pero no caben en la definición de una iglesia cristiana porque para nada observan las Escrituras. Sí las mencionan en sus predicaciones, ¿verdad? Pero si tú pones atención, te van a mencionar un pasaje y de ahí se brincan una idea loca. Y dicen, ya hablamos de la Biblia. No, me estás hablando de tus ideas locas y mencionaste la Biblia y en la gran mayoría de los casos lo que mencionaron no tiene nada que ver con lo que dijeron. Entonces, cuando se trata de analizar el capítulo 3, tenemos que considerar que uno de los objetivos de esta estructura, además de que es puesta por Dios, uno de los objetivos es mantener la iglesia sana y poder callar la boca a los falsos maestros. ¿Quién puede tener la autoridad de decidir cuál doctrina es correcta y cuál no? ¿Quién puede decir eso es falsa enseñanza y eso es sana doctrina? A mí me llama mucho la atención que en las redes sociales ciertas páginas de Facebook específicamente dicen, ¿quién conoce iglesias de sana doctrina en Monterrey? Te digo que he visto en estas páginas iglesias de sana doctrina en Monterrey. Y algunas veces veo que ponen árbol plantado. Yo digo, yeah, amén. No conozco a los que lo pusieron. Eso me hace pensar algo bueno. Ahora, si fuera mi raza y mis amigos, pues échale ganas, ¿verdad? Ponlo en más páginas. Pero si es alguien que no conozco, yo pienso que ese es un buen síntoma. El problema es cuando empiezan a enlistar otras iglesias que definitivamente no tienen sana doctrina. Y ahí me agüito. Digo, pues no sé por qué me pusieron ahí. No sé por qué pusieron árbol plantado ahí. Si al mismo tiempo aparecen iglesias que nada que ver con la sana doctrina. Pero si tú le preguntas a cualquier persona de una iglesia cristiana, ¿la doctrina de tu iglesia es sana? Te van a decir que sí, ¿verdad? Entonces todo el mundo asegura que tiene sana doctrina, ¿verdad?
Así que a la hora de determinar quién es un falso maestro, ¿quién va a decidirlo? ¿A quién le vas a preguntar? ¿Cómo determinamos qué es lo correcto y lo incorrecto en la iglesia de manera que podamos permanecer en la doctrina correcta? Muchos piensan es algo subjetivo, es algo que depende de la persona. Cada cabeza es un mundo, dicen, y lo que es correcto para ti no es correcto para mí. Y dicen, cada quien tiene su verdad y no hay verdad absoluta, ¿verdad? ¿Alguna vez lo has escuchado? Hernán, en lugar de predicar así tan pegado en la Biblia, ¿no es necesario? Predica el amor de Cristo. Bueno, ¿cómo quieres que te predique el amor de Cristo si ignoro la Escritura? ¿Verdad? Pero cuando dicen, una cosa muy importante considerar, dicen que no hay verdad absoluta, ¿verdad? Cada quien tiene su verdad. Ok, cuando te digan que no hay verdad absoluta, pregúntales si están absolutamente seguros de que eso es verdadero. ¿Me entiendes? No hay verdad absoluta, pero él está absolutamente seguro que lo que dice es verdadero. Quien te diga que no hay verdad absoluta, él mismo te está diciendo que lo que él te está diciendo no es verdad. Así que ¿por qué creerle? Para que algo sea verdadero tiene que haber un punto de referencia, un punto de comparación donde se determina si es algo verdadero o falso. Entonces, cuando hablamos de la forma de organizar a la iglesia, la Biblia, gracias a Dios, es clara en cuanto a esto. Y se habla de personas que cumplen dos funciones, obispos y diáconos. Y se genera mucha confusión en cuanto a estos puestos porque normalmente las iglesias no tienen este tipo de administración. Y cuando la tienen, nada más es de nombre. Porque tienen una pirámide, tienen a uno mero arriba y luego tiene su grupo, sin ofender, de achichincles. Y les llaman los ancianos. Pero claramente el que está en la cima de la pirámide tiene mayor autoridad que los ancianos. Y en la Escritura, los ancianos tienen el mismo nivel de autoridad. Y dicen, ¿y dónde están los pastores? ¿El pastor es un anciano? ¿O el pastor está a cargo de los ancianos? ¿O los ancianos a cargo del pastor? Y ahí se hace mucha confusión porque el modelo que vemos en las llamadas iglesias cristianas no se parece en lo absoluto a lo que la Escritura menciona. Entonces, para poder saber que podemos contrarrestar la falsa doctrina, lo primero que tenemos que asegurarnos es que nos organizamos como la Biblia enseña y ponemos a las personas que la Biblia demanda que deben de estar. No cualquiera puede estar. Cuando se habla de obispos, cualquier persona puede ser nombrada obispo, cualquiera, pero no cualquiera cumple los requisitos de la Escritura. Así que no estoy hablando del nombramiento, porque hay muchos que dicen, pues a mí ya me nombraron anciano, a mí ya no me nombraron pastor. Y luego te preguntan, ¿y a ti quién te nombró pastor? A mí nadie, ningún ser humano. Nosotros empezamos una iglesia en la casa, pero antes de ser iglesia éramos un grupo de oración de los rebeldes corridos de otra iglesia. Corridos por tratar de ser bíblicos, no crean que por otra cosa. Y luego de ahí yo, imagínate, voy a decirles de una postura escéptica. Hay un loco que dice que Dios le dijo que tiene que ser pastor. Ese loco soy yo. Y le dice a las demás personas y están más locos que él porque dicen que sí. Y empiezan a trabajar juntos. Y si alguien me pregunta, ¿y a ti quién te puso de pastor? O te preguntan, a ver ahí en Árbol Plantado, ¿quién puso de pastor Hernán Valdés? ¿Quién lo nombró? ¿Qué le contestas? No, pues nadie. Y luego entonces, ¿por qué le crees? No me quiero poner al mismo nivel de Jesús, pero a Jesús le dijeron, ¿quién te dio autoridad para hablar? ¿Y qué dijo Jesús? Cuando le hicieron la pregunta directa, les dijo, pues yo les pregunto otra cosa, ¿verdad? El bautismo de Juan era del cielo de los hombres y los puso en jaque. Pero en otras ocasiones Jesús siempre dejó claro, lo que hago no es mío, es el Padre el que me ha enviado. Mis palabras no son mías, son del Padre, y mis obras no son mías, son del Padre. De manera que Jesús dio evidencia de que Dios lo había encomendado así. Ahora, cuando lo tratamos de poner en una iglesia bíblica, ¿quién pone a alguien como obispo? ¿Quién es el que lo nombra? ¿Quién es el que empezó todo? De ahí vienen estas ideas extrañas de las coberturas que hablan las iglesias, y pongo otra vez comillas cristianas, dicen que hay coberturas y que alguien te tiene que dar cobertura a ti. Y si tú estás en esa cobertura, yo le puedo dar cobertura a alguien. Y ese alguien, pues ahí va la cobertura mía. ¿Y a ti quién te da? Pues aquel. Y aquel, pues otro más arriba.
Y luego se topan a alguien que no tiene cobertura, que nos han dicho a nosotros, ¿quién es su cobertura? ¿Cuál es su cobertura? Y lo más sabio que le hemos podido contestar es de chocolate o de caramelo, ¿verdad? ¿De qué me hablas? No. ¿Quién te da su unción? ¿Quién te da su cobertura? Pues la primera vez es como que, a ver, ¿la misma que Pablo? ¿La misma que Pedro? No, ¿cómo? Digo, sí. O sea, nadie, ningún pastor te está dando cobertura. Humanamente, ¿no? ¿A ti? A mí sí, dicen ellos, ¿verdad? ¿Y el que te da cobertura, quién le da? No, pues el apóstol tal. Bueno, ¿y a ese? No, pues el superapóstol tal. ¿Y a ese? El patriarca tal. ¿Y a ese? Tiene que haber un punto en el que llegas y que dice, nadie. A ese nadie le da cobertura. Y entonces podemos decirle, te burlas de mí cuando yo estoy exactamente en la misma posición de tu patriarca. Y tú piensas que estás protegido porque hay un loco como yo que te asegura hacia abajo que te está dando su cobertura. Y no hay nada escritural en cuanto a las coberturas. Nada, absolutamente nada. Eso es lo más extraño del asunto. La escritura habla sobre ancianos, no sobre coberturas. En pocas palabras, todos estaríamos abajo de la cobertura de Dios. Ningún ser humano puede darte ninguna especie de cobertura, a menos que sea de chocolate o caramelo, como menciono, sobre tu helado, en las donas, algo. Pero espiritualmente no hay forma bíblica de concluir que un ser humano, pongas el nombre que se ponga, es imposible que él te pueda dar cobertura. ¿Me explico? Entonces, cuando vienes de ese entorno y se mencionan a los ancianos de la iglesia, dicen, esos son una secta loca. ¿De dónde se sacaron eso? Eso nadie lo hace. Eso no se usa. Pues bueno, si tú analizas la escritura completa, te vas a dar cuenta que las mayorías prácticamente nunca han estado del lado de Dios, sino las minorías. Así que mal de muchos, consuelo de tontos. Pensar que tú haces algo respaldado de que la mayoría lo hace, no es para nada una manera correcta de pensar, ni un fundamento apropiado para hacer las cosas que Dios enseña. Entonces, quisiera que analizáramos este asunto de los obispos para entender las posibles situaciones problemáticas a las cuales nos enfrentaríamos para determinar quién puede ser un obispo y bajo qué circunstancias. Nuestros amigos católicos, es una pregunta muy común: ¿tu pastor qué hizo, qué estudió, de dónde salió? Dicen ellos, porque mi sacerdote pasó por el seminario. ¿Y el tuyo? Y los cristianos, no, pues el mío no. No, ¿y le crees? No, pues sí es cierto. Cuando alguien dice, a ver, ¿qué credenciales tienes? ¿Qué debes de contestar? Si te preguntan directamente a ti, porque tú tienes una de esas funciones en la iglesia, tienes que saber responder, ¿verdad? Pero supongamos que tú no eres el que tiene la función y te preguntan por alguien que tiene la función aquí. ¿Y a él quién lo puso? ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio las credenciales? ¿Quién lo está inspeccionando y monitoreando para que no haga cosas locas? Porque algunos aseguran que una iglesia que no tenga cobertura es lo más peligroso que puede haber. Y estoy de acuerdo si definimos la cobertura como lo que Dios hace, ¿verdad? No como la que un grupo de seres humanos aseguran que hace. Entonces nos topamos con un primer problema y hay que considerar el contexto de la carta. Número 1, cualquier persona que quiera ser obispo, porque es creyente, viene de un contexto pagano, ¿sí o no? Todos de aquí, o la gran mayoría, eran paganos, impíos, pecadores, mundanotes, lo más vil y despreciado del mundo, dice la escritura, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que ahora es un angelito que quiere llevar control de la iglesia. ¿Cómo le hacemos? ¿Le creemos o no le creemos? Hay personas que dicen, a ver, ¿tú quieres ser algo en la iglesia? Tengo que ver tu vida pasada. ¿Qué eras? Caray, no, pues ya me olvido de mi puesto porque era lo peor de lo peor. No, pues no, tú tienes que tener una vida recta. Ok, pero ¿a partir de cuándo? ¿Verdad? Así que leamos 1 Timoteo 1, 12 al 17. Es inmediatamente después de lo que nos quedamos el miércoles. Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Aquí está hablando Pablo, fíjate. Sabemos quién era Pablo, ¿verdad?
Dice, me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tenemos a alguien como Pablo. Pablo era un obispo. Si no te he dado la definición de obispo, pues todavía no puedes saber qué onda, ¿verdad? Presbúteros, en el griego, que se traduce como inspector o supervisor. Eso es lo que hace un obispo. Inspecciona o supervisa. Un inspector en una empresa, ¿de qué se encarga el inspector? Que las cosas estén bien, ¿verdad? Y un supervisor, pues igualmente que las cosas funcionen. Entonces, en la iglesia hay obispos que se encargan de supervisar que las cosas estén bien. Obviamente comparadas a las escrituras, ¿verdad? Pablo era un obispo. ¿Qué clase de hombre era? Él mismo dice que él era el primero de los pecadores. Sabemos que había gente peor, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de cada uno de nosotros, es incorrecto decir, mira, pues había otros peores que yo, así que Dios no me salvó de mucho. Claro que no. Estabas completamente perdido. Y Dios te salva. Ok, ahora, Pablo dice, Él me tomó como digno de confianza y derramó su gracia sobre mí, su amor. ¿Eso es mera palabrería o tiene que haber una evidencia que confirme eso que está diciendo? Ese es el punto. Mucha gente te dice que ya nació de nuevo. Uy, sí, yo nací de nuevo. Yo soy cristiano, tengo 15 años. ¿Sí? A ver, evidencias. Si está casado, ¿qué es la primera evidencia que debemos de ver un hombre casado? ¿Qué es lo primerito que nos va a hablar de tal hombre? Su esposa. ¿Verdad? Porque si su esposa es un solo ser junto con él y la trae allá por la calle de la amargura, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Entonces tú ves a una esposa y ves qué tan cristiano es el esposo. Y hay más formas de verificarlo. La Biblia ahorita las vamos a leer. Los hijos, lo que opinan los no cristianos de ti, la forma en la que haces las cosas. Entonces, si es cierto que naciste de nuevo y que Dios derramó su gracia sobre ti y que derramó su amor sobre ti, se tiene que ver. Entonces el punto es que si juzgáramos a las personas por su vida pasada para determinar si pueden servir en la iglesia, Pablo jamás estaría calificado, jamás. Sin embargo, Pablo dice, Jesús me tomó como digno de confianza. Así que bajo ninguna circunstancia podemos determinar la vida pasada de un individuo, usarla para determinar si puede ejercer un ministerio. Lo que tomamos como referencia es el nuevo nacimiento con evidencia pública. ¿Me explico? Y cuando digo evidencia pública, no es que nada más yo lo veo en él, sino que todos lo tienen que ver. Si alguien dice, no, pues mira, pues yo era así bien ratero, pero quiero estar a cargo de las finanzas. Ah, caray. Ah, caray. ¿Qué harías? ¿Le das la chamba? ¿O no? Alto, ¿qué te dije? No puedes usar la vida pasada para determinar si puede. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Que sí? Cuando sabes que era un ratero, ¿qué es lo más probable que va a pasar cuando tenga dinero en las manos? No sé si me explico el dilema y la delgada línea que hay entre decir ya nació de nuevo o quizás no tanto y todavía está medio muerto. El punto bíblico es que no puedes estar medio muerto, estás vivo o estás muerto. Así que si tú fuiste un ratero pero quieres hacerte cargo de las finanzas, tiene que haber evidencia pública de tu nuevo nacimiento. ¿Me explico? ¿Qué tal si es el hijo del pastor? El sobrino, el yerno, el ahijado. Algo. Sucede este fenómeno.
Normalmente hay hombres que tienen esta estructura piramidal, ¿verdad? Y dice, yo soy pastor y aquí mando a todos. Pone una iglesia. Cuando ya está medio viejito, ¿quién se queda a cargo de la iglesia? Normalmente el hijo. ¿Por? Bueno, pues es que si es hijo de pastor, seguramente también va a ser pastor. No hay evidencia bíblica para pensar eso. No, pues es el hijo del ungido, algo le debe haber salpicado la unción. No hay base bíblica para eso. Los que hacen esto piensan que son una especie de reyes, que hay una línea real, ¿verdad? Y entonces hijo de rey, pues rey, y le quieren pasar el reino. Es completamente incorrecto. ¿Qué tal si llega alguien? No, mira, yo tengo todas estas licenciaturas en teología, más maestrías y doctorados. Ah, compadre, ¿tú debes de estar ahí? Tampoco. Podrás tener todos los papeles que quieras, pero si tu comportamiento no corresponde al de un creyente nacido de nuevo, de nada sirve. Entonces fíjate que no tiene que ver nada de tu vida pasada, ni de quién eres familiar o quién es tu amigo, ni las palancas que puedas tener. No, este viene muy recomendado del apóstol fulano. Me vale. ¿Me explico? Bíblicamente eso no tiene nada que ver. Tiene que haber una base bíblica para decir, tú puedes con esta función independientemente de lo que eras. ¿A quién se le ocurriría poner a Pablo a cargo de la iglesia después de que Pablo perseguía la iglesia? Dime si no es lo más irónico. Perseguidor de la iglesia, los metía a la cárcel, aprobó el lapidamiento, le matan a pedradas a Esteban. Y luego dice que ahora Dios lo encargó a fundar iglesias. Ese cuento llévaselo a otro. Eso es trampa, eso es, tú quieres infiltrarte. Cualquiera podía pensar eso. Y Pablo constantemente se defiende en sus cartas. Yo soy apóstol de Jesucristo. Nadie me mandó, Jesús me mandó. Y se tiene que defender de esta acusación constante de cualquiera que supiera su vida pasada. Así que es posible que tengamos a un ex ratero pretendiendo hacerse cargo de las finanzas como obispo. Y su pasado no es una limitante, bíblicamente hablando, no es una limitante para negarle el cargo. Tenemos que ir más adentro. Entonces ese es el primer punto. Así que muchos creo que pueden darse un descanso de que no vamos a analizar tu vida pasada. Pero luego vamos versículos 18 al 20. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces tenemos el caso de Himeneo y Alejandro y los mencioné el miércoles. Hoy voy a mencionar que estos pasaban por creyentes. Se creía que eran personas nacidas de nuevo, hasta que llega el punto en que quedan expuestos por las cosas que enseñan. ¿Me explico? Ahora, ¿es posible que cometamos un error toda la iglesia al poner el ratero al cargo de las finanzas y vuelva a robar? Es posible que nos equivoquemos. Es posible. No es un método infalible. El único que no falla es Dios. Nosotros sí. Y estamos limitados. Dios ve el corazón, pero nosotros las apariencias. Y hay personas que son muy buenos actores, que según el vocablo griego les deberíamos llamar hipócritas, que la palabra hipócrita es actor. Son muy buenos actuando. Por eso es necesario que como congregación no nos limitemos a conocernos aquí. Aquí todos traen cara de cristiano, ¿verdad? Todos vienen bañados y bien arreglados, pero ve a verlo a su casa. No lo vas a ver ni bañado, ni bien arreglado, y a veces lo vas a ver sin la máscara de cristiano. Imagínate que vas llegando a la casa del hermano tal, nomás por un ejemplo, y entras, vas llegando, aquí vive, es que con la música no se oye, puro reggaetoneo acá, pesado. Y ahí medio tocas y sale el hermano, y dice, caray, espérame. Digo, la música mundana no es pecado en sí misma, ¿estamos de acuerdo? Pero si la letra
es completamente contraria a lo que la Escritura enseña. Ningún creyente debiese estar deleitándose en ese tipo de música, mucho menos compartirla con los vecinos, ¿verdad? Ahora, ¿tú esperarías de alguien que asume, que piensa en las Escrituras y que ama a Dios con todo su corazón y que constantemente se llena de la Biblia y al mismo tiempo ponga música que contradice letra que contradice completamente la Escritura? Dices, ahí hay una incongruencia. A mí se me hace que hay una especie de máscara de cristiano, que cuando nos limitamos a conocernos aquí, nunca nos vamos a dar cuenta. ¿Me explico? Entonces la iglesia primitiva, según Hechos, se reunía, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión unos con otros puede ser aquí, pero el partimiento del pan normalmente se hacía en las casas. Así que se buscaba conocerse aún fuera del ámbito de las reuniones de iglesia, para poder saber quién es quién, porque puede ser muy buen actor aquí, pero va a ser bien difícil mantener su papel afuera, ¿verdad? Entonces ahí conlleva la posibilidad de que nos equivoquemos, claro, y puede ser por negligencia al basarnos solamente en lo que ves aquí, o que nos tocó realmente un buenísimo actor y nunca lo pescamos en la movida, pero la Biblia dice que todo saldrá a la luz. Entonces yo creo que Himeneo y Alejandro pasaban por cristianos, partían el pan en sus casas como lo hacían todas las iglesias, hasta que empezaron a enseñar doctrina contraria y llegaron al punto en que fueron entregados a Satanás. Y aquí, haciendo uso del original y el contexto, aparte de la enseñanza que Pablo ya nos había dado antes, tiene que ver con la disciplina y la expulsión. No está hablando de un hecho espiritual, de que Satanás estaba así y dijo, oye, ahí te va este. Y Satanás dijo, échamelo. Y lo empezó a atormentar. No está hablando de eso. Si la iglesia, en el griego eclesía, significa la asamblea sacada de los santos, si tú expulsas a alguien de la iglesia, ¿a dónde lo echaste? A Satanás de nuevo. Por eso es entregarlo a Satanás la expulsión de la iglesia. Entonces, estos pasajes nos demuestran que a pesar del esfuerzo que podamos hacer en nombrar a personas que bíblicamente cumplan con las características que se pide, es posible que nos equivoquemos porque no somos omniscientes. Pero podemos confiar en que no durará mucho tiempo y los tales infiltrados saldrán a la luz. ¿Ok? Ahora sí, vamos a 1 Timoteo 3, 1 al 7. El capítulo 2 me lo estoy brincando intencionalmente. En el capítulo 2 se habla sobre las mujeres y que no pueden enseñar y eso, pero si tú, bueno, los que se acuerden, si no puedes pedir el audio, 1 de mayo de este año, hablamos, cuando estuvimos analizando el velo en Corintios, las mujeres tenían que usar velo. De una vez nos adelantamos y analizamos a profundidad lo que se enseña aquí, y con el contexto histórico sabemos y podemos entender claramente por qué pone tales prohibiciones Pablo. Así que por eso el capítulo 2 no lo voy a ver hoy, pero ahí está el audio y es gratis, ¿ok? Lo pueden llevar. Así que leamos 1 Timoteo 3, 1 al 7. Nueva versión internacional dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que huelan bien, dicen. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Ok. Para mí esto es difícil porque yo soy anciano y pastor a cargo de la enseñanza. Pastoreo esta iglesia, pero no soy el único que pastorea la iglesia. Ahora, nótese que yo dije anciano y aquí está hablando de los obispos. Ahorita vamos a ver que obispo y anciano es exactamente lo mismo, pero bíblicamente lo vamos a demostrar. Entonces aquí hay una lista de cosas que el obispo tiene que cumplir, el supervisor, el inspector tiene que tenerlas. Nadie se puede poner a tratar de supervisar si no tiene esto.
Oye, que es el hijo del pastor, me vale. Viene recomendado por, me vale. Tiene tantas credenciales, me vale. No es bíblico. Tiene que demostrar esto, independientemente de las credenciales que tenga. Qué bueno que vengas recomendado, qué bueno que hayas estudiado mucho. Pero si no tienes esto, no puedes estar haciendo la función de obispo. Leamos la traducción lenguaje actual porque la NBI todavía nos... Mira, la Reina Valera 60 usa palabras que ya nada que ver, no usamos para nada. La NBI todavía, si yo te pregunto qué es pendenciero, dices, no, pues, quién sabe. Bueno, vamos a la traducción lenguaje actual. El punto es que no se apega completamente al original, pero le explica de una forma más clara. Otra vez del 1 al 7. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto a su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Y está mucho más claro, ¿verdad? Ahora, ¿en qué instituto bíblico te enseñan a hacer así? No, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendes? ¿Quién te enseña? ¿Quién te da un curso? Vamos a hacer un curso para ser amables y tranquilos. No. Entonces, ¿quién hace esto? El Espíritu Santo. ¿Qué clase de persona está aquí descrita? Una persona cristiana, no una persona especial. Por favor, entiéndame eso. Si yo soy cristiano, no, pero no le llego al obispo, entonces estás bien mal, ¿verdad? Aquí se describe un cristiano maduro, punto. No un supercristiano, ni uno elegido por Dios para hacer algo. Todos fuimos elegidos por Dios. A algunos nos falta madurez, pero aquí se describe a un cristiano maduro. ¿Qué se refiere con maduro? Alguien que tiene el Espíritu Santo y tiene tiempo viviendo así. Por eso dice que no debe de ser alguien nuevo. ¿Qué pasa si a la ignorancia le das autoridad? Generas a un déspota arrogante, ¿verdad? Si a un ignorante le das autoridad, ¿qué va a pensar que es? Yo soy el que manda, y se va a querer poner órdenes de tú sométete a mi autoridad. Dices, no, lo peor que le puedes hacer a un ignorante es darle autoridad, ¿verdad? Pero dale autoridad a un sabio, ¿qué va a hacer? El mayor sirve al menor. Ándale, ahí generas lo opuesto a la arrogancia. No vas a tener a un déspota que quiere mandar, vas a tener a un servidor que sabe la responsabilidad que se le pone encima. Hay muchísimas quejas y me las dicen muy seguido. Es que que pastor dice y hace. Dices, no. ¿Por qué? Porque, discúlpeme, pero son personas ignorantes con autoridad, que no entienden lo más fundamental del servicio que Dios demanda de sus siervos. Entonces, ¿quién determina quién puede ser obispo? El Espíritu Santo. Nuestra función es ver la evidencia del Espíritu Santo en la persona para saber si puede ser o no. Pero no es la imposición o el llamado de alguien en particular. Yo no te voy a decir, tú vas a hacer. Eso tiene que mostrarlo el Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Una persona así pasa desapercibida? Claro que no. Si a una persona así le dices, a ver, esta persona va a desempeñar tal función, ¿alguien tiene que acusarlo? Como Samuel dijo, yo me retiro. Si le debo algo a alguien que hable ahora, nadie dijo nada. No por miedo, sino porque no había ninguna queja contra tal persona. ¿Eso significa que era sin pecado? Claro que no. Así que echemos un vistazo rápido a las palabras originales. En este pasaje también Tito las menciona, pero no me va a quedar tiempo para verlas en Tito. Pero quisiera que repasáramos aquí rápidamente lo que significa cada palabra como intachable. Anepileptos, que se traduce como sin reproche. El diccionario Helps dice
no debe de ser hallado culpable cuando sea censurado o atacado. Es decir, que si alguien dijera, ¿qué onda? Hernán es un ratero, y me acusan, que no resulte que sea verdad. ¿Me explico? Ahora, hay cosas que hacemos malas y nadie ve, ¿verdad? El problema es cuando se hacen visibles y ya no eres irreprochable. Eso no te da licencia para hacer a gusto lo que tú quieras en secreto, porque tienes a un Dios que siempre te ve, ¿verdad? Entonces la idea de que si nadie me ve puedo hacerlo no es consistente con el cristianismo, que enseña que hay un Dios que todo lo ve. El asunto es cuando esos problemas a los que todos nos enfrentamos día a día se salen de control y se hacen del dominio público. Cuando a una persona se le conocen públicamente pecados, ya no es irreprochable, ya no es intachable. Y no deberías exponer a una persona al frente a quien le digan, yo sé esto de él. ¿Por qué? Porque el daño se lo haces a quien pusiste arriba. ¿Me explico? Entonces, no se refiere a la ausencia de pecado, sino a no estar involucrados en algo escandaloso, algo que la gente ya conoce. Esposo de una sola mujer. Algunos dicen, nunca se pudo haber divorciado, y si se divorció no se puede volver a casar, porque entonces ya no sería esposo de una sola mujer, ¿verdad? ¿Será? Imagínate que tienes a alguien con todos los atributos o las características del tener el Espíritu Santo, pero pues era mundano y se divorció y luego se volvió a casar. Ya no es esposo de una sola mujer. ¿Puede servir o no? Por eso ya dije, la vida pasada no debe contar, ¿verdad? Si ya venías divorciado, las cosas son nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dijo Jesús. Ahora, ya eran creyentes, se separó y se volvió a casar, eso es un asunto aparte, ¿verdad? ¿Por qué razón un matrimonio de creyentes se separaría? No hay ninguna razón para que un matrimonio de creyentes, donde los dos son creyentes, no hay ninguna razón para que digan, no, esto ni Dios lo puede arreglar, y se separan. Es incongruente. Pero, ¿qué tal si uno de los dos es no creyente? Y Pablo dice, si el no creyente quiere separarse, sepárense. Entonces puede ver que alguien que era creyente y su cónyuge no, se hayan separado por petición del cónyuge, lo cual Pablo autorizaba e incluso alentaba para que vivamos en paz como Dios ha mandado. Y se vuelve a casar, dice, ya no es marido de una sola mujer, ha tenido dos. Sí, pero el primero quedaba invalidado por razones bíblicas. Así que no se trata simplemente de ver quién se divorció y se volvió a casar, sino que hay que analizar la circunstancia de por qué su divorcio, si es el caso. Pero aparte estaría como que medio fuera del contexto. Cuando habla de marido de una sola mujer, yo pienso que pone un alto a la poligamia, ¿cierto? No decir, no, pues nos amamos como allá en Estados Unidos y nos casamos los tres. Bueno, bíblicamente se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y ya en tres, pues eso ya no es una sola, ¿verdad? Y la otra es que no haya infidelidad, ¿verdad? No puede ser que tienes tu capillita, pero tu catedral, como dicen algunos bárbaros. No, cualquiera que ande haciendo eso, pero quiere ser obispo, trae su máscara de cristiano. No debe de ser puesto como supervisor en la iglesia. Cuando dice la Nueva Versión Internacional que sea moderado, el griego es nefalios, que se traduce como libre de influencias negativas, no intoxicado. Libre de influencias negativas, no intoxicado. Él va a poder tomar decisiones por conciencia propia. No hay alguien que lo pueda influenciar negativamente. Aparte, para que una persona sea influenciada negativamente por otra, habla de falta de madurez, ¿no? Sensato, el griego sofrón, que se traduce como moderado con autocontrol. Según el diccionario Helps, describe un hombre que no se manda a sí mismo, sino que es Dios quien lo controla. Respetable, cosmios, se traduce como ordenado o decente. Diccionario Helps, bien organizado, está bien preparado porque es muy organizado. Hospitalario, filoxenos, literalmente se traduce amar a los extraños.
Entonces imagínate, tiene que ser amante de los extraños. Ah, caray. En mi lenguaje, en nuestro español, eso no suena nada bien. Por eso nos vamos a lo que el original dice, ¿verdad? Y el amor a los extraños aquí tiene que ver como una posible traducción de hospitalidad. Mostrar amor en el sentido de filios, de amistad, a alguien que no es de los tuyos. Y por eso la traducción en lenguaje actual dice que reciba a los visitantes con gusto. Así que los obispos tienen que ser acá como que medio pachangueros también, ¿verdad? Estar con la gente, ok, capaz de enseñar, didácticos, se traduce como apto para enseñar o capaz de enseñar. Simple. Pendenciero, plectes, se traduce como persona contenciosa o alborotador. Pues tiene que ser no pendenciero, o sea, no una persona contenciosa o alborotadora. No amigo del dinero. La palabra amigo del dinero es filarguros, que se traduce como sin amor al dinero. El diccionario Helps nos da una traducción más clara: libre del amor al materialismo, no dominado por el deseo de obtener ganancias financieras. Es decir, oye, hay que hacer algo, pero pues hay que quizás poner de nuestra bolsa, o no nos va a quedar nada, no vamos a cobrar para que sea gratis, o vamos a cobrar nomás para pasar los gastos, no va a quedar ganancia. Hay unos que dicen, no, pues no, ¿qué clase de administrador hace eso? ¿No has visto la parábola de los dos siervos que le dejan talentos? ¿Qué hizo Dios con el que no generó ganancia? Vámonos para afuera. Y supuestamente son bíblicos, ¿verdad? Tienes que multiplicarlo, así que si va a haber un evento, cáele. Porque yo tengo que entregarle a Dios, mira, con el talento que me diste, aquí te va toda esta lana. ¿Qué onda? ¿No dice dar de gracia lo que de gracia recibís? Entonces, ¿cuál de las dos es? Mira, ¿quieres ser obispo? No te debe de importar la ganancia financiera, ¿verdad? No debe de importarte. No va a haber ganancia financiera y el objetivo es beneficiar a la iglesia. ¿Me explico? Amable, epeikés, apacible, equitativo. El diccionario Helps dice apacible en el sentido de que verdaderamente es justo, relajando normas excesivamente estrictas para mantener el espíritu de la ley. Es decir, algún ejemplo de que, oye, ¿qué onda? Dijiste que esto no iba a volver a pasar. Sí, pero pasó. Ni modo, es la regla y para afuera. Bueno, ser en este sentido amable tiene que ver con entender por qué. Si fue realmente algo fuera de tu control y no aplicar la ley simplemente sin criterio, ¿verdad? Y por último, apacibles, que es el griego amachos, que se traduce como abstenerse de pelear. Entonces, si te fijas, todas estas cosas no pueden ser aprendidas ni heredadas. Tienen que nacer del Espíritu Santo. Y a veces requiere madurez, dominio propio y perseverancia. Entonces, cuando alguien pregunte ¿quién puso al tal hombre ahí? Y la iglesia es bíblica, tendrías que decir, aquí están los requisitos bíblicos. ¿Me explico? Y si alguien encuentra que esos requisitos no se están cumpliendo, se tiene que amonestar al tal para que haya una corrección. No hace caso, trae los testigos. No hace caso, dile a la iglesia. No hace caso, expúlsalo. ¿Me explico? El concepto de no tocar al ungido de Jehová no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia y el Nuevo Testamento. Eso eran los reyes de Israel. Entonces, leamos rápidamente Tito 1, 5 al 11. Ya no voy a meter aquí el original, pero prácticamente nos dice en esencia lo mismo. Tito 1, 5 al 11, traducción en lenguaje actual. Te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Tal y como te dije, un líder de la iglesia debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo. Pausa. Esto no tiene nada que ver con el original, Sus hijos deben creer en Jesucristo, no está en el original. Esto ya es cosecha de estos traductores. Dice, portarse bien y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten.
Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Porque ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. No los dejes enseñar porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Y tristemente aquí están descritos muchísimos que se dicen líderes de las iglesias, ¿verdad? Entonces, leamos la Nueva Versión Internacional porque aquí nos va a dar un dato muy interesante. En el versículo 1 dice, versículo 5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrases ancianos de la iglesia, de acuerdo a las instrucciones que te di. Ahí menciona ancianos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 6, el anciano debe ser intachable y empieza a narrar. Versículo 7, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable. Está hablando de los requisitos del mismo puesto y utiliza dos palabras, anciano y obispo, ¿verdad? Entonces, ¿son lo mismo? ¿Sí o no? Aquí, cuando habla de ancianos, me equivoqué en la definición griega. Ancianos es presbúteros, anciano. Diccionario Helps dice hombre maduro con experiencia. Así que si yo digo que soy anciano, no crean que es por viejo. Timoteo era joven y Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, y al mismo tiempo era anciano en la iglesia. Así que no es la edad un requisito indispensable, sino la madurez y la experiencia. Y cuando habla de obispo es episcopo, que se traduce como inspector o supervisor. Entonces fíjate, un hombre es anciano y obispo al mismo tiempo cuando pastorea e inspecciona la iglesia. Es anciano en su carácter, hombre maduro con experiencia, y es obispo en cuanto a la función, supervisa la iglesia. Por eso hablar de ancianos o de obispos es lo mismo. ¿Me explico? Entonces, cuando dice, oye, ¿hay obispos en tu iglesia? Sí, hay ancianos, que es lo mismo. Anciano describe el carácter de la persona, cómo es, y el obispo la función. Ahora, ¿y un pastor? ¿Cuál es la diferencia entre un anciano o obispo y pastor? Los ancianos pastorean y el pastor también. Pero entonces antes de ver a una definición más formal, vamos a ver para qué sirven. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Aquí está. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces, los ancianos, entre ellos Pedro, dice que están para pastorear al rebaño. Entonces, los ancianos, que son lo mismo que obispos, se encargan de pastorear a las ovejas de Jesús. Ok, pero ¿son la máxima autoridad en la iglesia? Lo que digan los ancianos, ¿eso es lo que se hace? No. Aquí dice claramente que el versículo 4, el pastor supremo, y ese es Jesús. Nosotros no estamos aquí para obedecer humanos, no obedecemos a los hombres, obedecemos a Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y si un hombre te enseña las palabras de Jesús, lo obedeces. No a tal hombre, sino a las palabras que dijo que son de Jesús. ¿Me explico? Así que nadie puede decir, te tienes que someter a mi autoridad. Es completamente antibíblico. Ningún hombre o mujer está obligado a someterse a la autoridad de ningún hombre o mujer si ésta no se apega a la Escritura. ¿Me explico? Si yo te digo, ora sin cesar, ¿me vas a hacer caso, sí o no? ¿Me vas a tirar el león?
Pero aquí es el punto importante. Jesús dijo, quien los desprecie a ustedes, me desprecia a mí. Porque si lo que yo te pido es lo que Jesús pidió, ya no hablas de despreciarme a mí, lo desprecias a Él. ¿Me explico? Entonces, ¿tú qué? Tú eres un vil hombre, ¿yo por qué? Bueno, nomás que lo que te digo no son mis palabras, son de Jesús. No me hagas caso si quieres, pero Jesús ve ese rechazo a título personal cuando lo que enseñas es lo que Jesús enseñó. ¿Me explico? Si alguien te demanda que lo obedezcas, pero lo que te pide no es bíblico, no estás desobedeciendo a Dios, sino al contrario. Al desobedecer a tal hombre, obedeces a Dios. La Escritura dice que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esos que son tiranos y que pretenden someter a la gente, lo correcto bíblicamente hablando es que si lo que dicen o te piden no es bíblico, tienes el deber y la obligación de no obedecerlo. ¿Ok? Sin miedo, es que no, y que se siente feo y si me salgo de la cobertura, nada que ver. Ok, entonces todo lo que hacen los ancianos está, y lo hemos analizado en el libro de los Hechos. Cuando Pablo se despedía de una iglesia, mandaba a traer a los ancianos. En el concilio de Jerusalén, Hechos 15, había una situación problemática, traigan a los ancianos, o vamos a donde están los ancianos. La Biblia es clara en cuanto a la responsabilidad de los ancianos en la iglesia, y no debe de haber una persona en una estructura piramidal que se llame la máxima autoridad. Tiene que haber un grupo de ancianos, que es lo mismo que obispos, pero no necesariamente es lo mismo que un pastor. Un pastor está mencionado en los ministerios que Dios dejó, ¿verdad? Apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas. No los dije en el mismo orden. Y vemos que la palabra incluso no es la misma. Para pastor es poimén, para anciano es presbúteros, para obispo es episcopo. Entonces, cuando hablas de un poimén, de un pastor, la Biblia o cuando habla de pastores y maestros, es muy probable que se refiera a lo mismo, pastor y maestro como un solo oficio. Es decir, no puedes tener a un pastor sin el don de maestro, pero puedes tener a un maestro que no necesariamente es pastor. ¿Me explico? Por eso cuando yo digo soy pastor a cargo de la enseñanza, hablo de un área independiente de lo que los demás ancianos hacen. ¿Me explico? No todos los ancianos son maestros. ¿Me explico? Pero todos los pastores son ancianos, porque pastorean. Así que entre los ancianos, no todos van a tener la habilidad para enseñar de forma clara y concisa y que la gente o las ovejas se alimenten. El requisito es ser apto para enseñar. Eso implica que te puedo explicar la doctrina correcta, pero no necesariamente tengo la habilidad de decírtela de manera que la mayoría entienda. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del área de enseñanza, tiene que ver con el don dado por Dios de ser maestro y pastor. Cuando hablamos de un anciano, no habla de que tengas el don de ser anciano. Habla de que tienes la madurez que se requiere de un cristiano para cumplir esa función. Entonces, no necesitas un llamado de, Dios me mandó a ser obispo. Es como vimos aquí, tú puedes desear tenerlo, pero tiene que haber evidencia. En cambio, para un maestro, tiene que haber un don de parte de Dios para hacerlo. ¿Ok? Entonces, entre nosotros tenemos maestros y tenemos ancianos y yo soy anciano, pastor a cargo de la enseñanza. Y quisiera que eso quedara muy claro, que no haya confusión entre qué hace cada quien. Entonces, quisiera que por último viéramos esta cita en Hebreos 13, 7 y 17. Porque si tenemos a personas, y tú lo vas a juzgar, como toda la iglesia tiene que juzgarlo, si tenemos personas que cumplan con los requisitos de anciano, de obispo, tendríamos que tomar en cuenta esos pasajes indudablemente. Hebreos 13, 7, acuérdense de sus dirigentes. El original va de sus pastores, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Fíjate, yo checo, si hay alguien que está con los requisitos, no nada más le voy a hacer caso por lo que diga, ¿verdad? A ver cómo vive él. Checo cuál es el resultado de lo que él enseña. Y si veo que es correcto, entonces imito su fe. Si no, no.
Y luego versículo 17, obedezcan a sus dirigentes. Aquí la palabra también es pastores. Y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Así que manténganme contento. ¿Cómo? Según lo que dice aquí, ayúdame a cumplir mi tarea. ¿Me explico? Aquí no habla de que te sometes porque soy tu autoridad. No, primero es considera su resultado. Si lo que enseña y vive es correcto, imítalo. Y obedézcanlos a fin de que cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Así que fíjate que es cuestión de amor entre hermanos, no es cuestión de quién manda a quién. Sino que si Dios te encomendó una tarea, pues voy a ayudarte a que la cumplas. Y si a mí me encargó esta, pues no me agüites. ¿Me explico? Porque tengo que rendir cuentas de ti. Imagínate, ¿cómo le hago yo? Que Dios me diga, a ver, fulano no entiende que es un anciano. ¿Por qué no lo entiende? Yo le diría, pues yo ya lo prediqué. ¿Ya? No se trata de eso nada más. Tengo que asegurarme de que lo comprendas. ¿Cómo me aseguro? Una cosa es la predicación, otra cosa es con el ejemplo. Entonces, la última palabra recae en la iglesia para determinar si alguien como yo puede desempeñar este papel. Si otra persona lo puede desempeñar o no. Y esa es la forma en la que nos protegemos de la falsa doctrina. Y esa es la forma en la que se callan a los falsos maestros. Porque si un día me vuelvo loco y te empiezo a enseñar cosas que no son bíblicas, para eso están los ancianos, para poner orden. Y tendrían que quitarme la responsabilidad que tengo. Y si yo digo, ¿qué? Pues a mí Dios me la dio. ¿Tú no eres nadie para quitármela? Digamos, espérame, la lógica es muy simple. Si Dios te encomendó, muéstrame las obras de Dios. Y tus obras no son las de Dios. Por consecuencia, es una mentira que sigas encomendado por Dios. ¿Me explico? Entonces, no me tengan tanta confianza, No se crean todo lo que yo les diga porque yo lo digo. Tienes que pescar mis errores cuando los haya. Y si me amas, me vas a decir, oye Hernán, esto estuvo medio raro, ¿no? Y si me demuestras que estuvo mal, me voy a disculpar públicamente. Mi intención no es crearme una reputación, sino ser útil. Así que queda clara qué es un anciano y un obispo. Lo mismo. Obispo es el trabajo que hace, supervisa. Y anciano es la persona en sí, una persona madura con experiencia. Hacen el mismo papel. Y un pastor, a cargo de la enseñanza, pastores y maestros, bueno, es parte del grupo de ancianos o de obispos, pero implica un llamado de Dios particular. Para los demás también, el don de presidir, el don de servir, tiene que ser parte también de un creyente maduro. Tiene que tener dones, pero no todos el mismo don, ¿verdad? Así que le voy a pedir a los ancianos que pasen. Gera, Ismael y Humberto, para quemarnos todos juntos de una vez. Yo sé que hay personas nuevas y no saben quiénes son los ancianos. Ya si tienes tiempo aquí y no sabes, estás en el hoyo, como dicen. Gera está a cargo del área de alabanza y está trabajando en la ronda de los que van a ser como los que aspirantes a maestros. Está metido en esa área. Humberto, multimedia, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el rol del aseo, él lo trae. Y como todos los miembros están en el aseo, seguramente ya sabían que es con él, ¿verdad? Ismael trae los sugieres y es el tesorito, el tesorero. Está a cargo de las finanzas. Y no era ratero antes, Dice, ahora tiene sentido. No estaba hablando de Ismael. Entonces, las tareas que estamos desempeñando, nuestro objetivo es servir. Pero para poder servir bien, ustedes tienen que cumplir su parte. Si lo que te enseñamos o te pedimos es de parte de Jesús, porque es bíblico, obedece. Si nuestras vidas no se apegan a la Escritura, no te quedes callado. ¿Me explico? Errores tenemos los 4. Muchos.
Públicos, eso es otra cosa. ¿Me explico? Así que tienes la obligación, nosotros tenemos la obligación de velar por sus vidas, rendir cuentas a Dios, no de sus pecados, del pastoreo. Los pecados son bronca tuya, ¿verdad? Pero yo tengo, en el área de enseñanza, tengo que velar para que tengas sana doctrina, sepas defenderte y sepas callar a los falsos maestros si se infiltran entre nosotros. Y los demás me cuidan que no me vuelva loco y se aseguran de que la iglesia funcione correctamente. Tú quizás me puedas ver a mí aquí cuando me subo a enseñar, pero todo lo que está detrás está en control y supervisión de los ancianos y de los diáconos, que ya no alcancé a hablar de ellos hoy. Pero entonces échales bien el ojo, no se te olvide quiénes son y cuidémonos unos a otros, ¿ok? Pueden pasar a su lugar, gracias. Después trataremos el asunto de si una mujer puede ser anciano, que es motivo de mucha polémica en muchas partes. Y ya por tiempo no lo puedo tocar hoy. Pero hay fundamentos bíblicos para llegar a una conclusión. Entonces, ¿quién nos puso aquí? Creemos que Dios, y se tiene que validar. Tiene que haber evidencia. ¿Todos son maestros? No. No todos tenemos los mismos dones, ni debiéramos por qué tenerlos. Algunos tienen habilidad en un área, otros en otra. Así es como los ancianos en conjunto supervisan a la iglesia. Entonces vamos a ponernos de pie. El contexto principal de que tengamos esta estructura es cuidarnos de permanecer en la enseñanza bíblica. ¿Ok? Si tú no cumples la parte que te corresponde, dañas en conjunto a toda la congregación, ¿verdad? Si tú en algún momento dejas de tomar la responsabilidad que corresponde, tarde o temprano va a salir a la luz y nos vamos a dar cuenta que no dijiste nada. Y la confianza que podamos tener en ti va a mermar. Pero ¿y cómo es posible que digas que ames a Dios, pero no le muestres amor a la iglesia? Es incongruente. Entonces, el amor verdadero tiene que ser honesto. Cuando se requiere serlo en la disciplina va a ser desagradable, pero tiene que ser honesto. ¿Me explico? Si nos consideramos creyentes genuinos. Por eso hay una diferencia entre miembros y congregantes. Aquí en la iglesia cualquiera puede venir a congregarse y no esperamos nada de esa persona excepto que se beneficie en lo que hacemos. Pero a un miembro, bíblicamente le demandamos responsabilidad al formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Esa es la diferencia fundamental entre congregantes y miembros. El nivel de responsabilidad. Entonces, yo no sé qué tanto contacto tienen ustedes con personas de otras doctrinas o de otras creencias que se autodenominan cristianas. Pero yo espero que no estés, disculpen la palabra, pero no estés atenido a que yo te enseñe. Tienes la responsabilidad y la obligación de leer y de escudriñar la Escritura. Y estoy aquí para resolver cualquier duda que tengas. Pero si tú no haces esa parte, es imposible que yo pueda edificarte para que puedas cumplir con la tarea que Jesús ha mandado. Entonces es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Los que supervisamos y lo que tú en lo individual tienes que hacer. Si tú no te activas, si tú eres negligente en lo que te corresponde, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que los ancianos podamos hacer. Eso es tuyo. El problema sería que tú quieres hacer algo y yo no pueda ayudarte. Entonces rendiré cuenta a Dios por qué no ayudaste a alguien que lo necesitaba. Entonces quisiera que entendieras nuestro enfoque. Estamos para servirte, no para ponerte a servir. Es muy distinto, ¿sí me entiendes? Yo no tengo por qué corretear a alguien para que se ponga a servir. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es, ¿quieres servir? Tengo que capacitarte para que lo hagas. ¿Me explico? Así que si dices, no, pues yo no hago nada y nadie viene por mí, así vas a seguir, Yo no voy a ir por ti.
Si tú no eres capaz de hacer la parte que te corresponde, ¿qué crees que soy yo para ponerte a trabajar? No. Pero si tú me dices, aquí estoy echándole ganas y yo no hago nada por ayudarte, entonces tengo un problema. Así que si entre nosotros hay personas que se empiezan a refugiar en la idea de que alguien tiene que ir por ellos, no va a pasar. ¿Ok? Haz la parte que te corresponde. Sí nos vamos a preocupar por ti y te podremos hablar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saber qué onda contigo. Pero no te vamos a ir a poner a trabajar. No sé si me explico. Entonces tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer. Necesitamos este año ir un paso más allá. Nos cuidamos de la falsa doctrina, pero hay mucha gente allá que busca la sana doctrina y no la halla. Y tenemos que hacer esfuerzo para que aquel que la esté buscando la encuentre. Y se requieren personas que sirvan, aún sabiendo que no va a haber ganancia económica. Personas maduras que tengan el Espíritu Santo, que sepan que la Escritura es la máxima autoridad y que no podemos enseñar nada que no sea bíblico. Y entonces podremos ser de utilidad al que está buscando, porque no tenemos que ir a sacarlos de donde están. Ellos solitos se van a salir cuando escuchen la doctrina bíblica. Las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen, y no seguirán la de ningún otro. El problema es que muchos aún no han escuchado la voz de Jesús porque siempre han escuchado la voz de otro. Pero en cuanto la oigan, es bíblico. No van a estar en paz y van a hacer todo lo posible por seguir la voz de su Señor. Esa es nuestra función. Y necesitamos que te pongas a servir. Deja de pensar en ti. Hay mucha necesidad y necesitamos que los dones que Dios te ha dado los pongas a trabajar. ¿Me explico? Así que oremos por esto. Número 1, bajo el contexto que vimos de obispos y ancianos, que podamos mantenernos bíblicos, ¿verdad? En el momento en que alguno se despegue de la Escritura, que pueda ser amonestado rápido. No es necesario llegar hasta el último punto, a menos que haya sido un infiltrado como Himeneo y Alejandro. Pero de ese lado que nos cuidemos, y del lado individual que hagas lo que a ti te corresponde. ¿Cómo ven? Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos decir como Pablo que tú has sido bueno con nosotros, que lo que antes éramos, tú dijiste que quedaba en el pasado, que nos consideraste dignos de trabajar para ti, que aunque nadie nos hubiera confiado en lo absolutamente nada por el tipo de persona que éramos, cuando nos hiciste nacer de nuevo nos trataste como personas dignas de confianza. Nos trataste como personas respetables aunque no lo éramos. Nos trataste como personas que puedan comprender lo que tú nos estás enseñando, y nos has enseñado poco a poco y nos has dado una gran responsabilidad, y queremos pedirte que nos concedas, porque sabemos que solo puede provenir de ti, que nos concedas cuidarnos como iglesia, cuidarnos de la falsa doctrina, que las estructuras que hemos puesto basadas en tu palabra funcionen como deban funcionar, que las personas que son maduras, que tienen la experiencia, están llenas del Espíritu Santo, estén trabajando donde deben trabajar, que no haya ninguno de nosotros que esté desempeñando un papel que no está capacitado para cumplir, que si entre nosotros hay infiltrados, te pedimos en tu misericordia que los pongas de manifiesto, que no queden ocultos. Sabemos que aún hay un propósito entre ellos, Señor, y cuando tú permites que haya infiltrados, incluso es para manifestar a todos aquellos que no te están buscando y que no buscan tu doctrina. Pero conforme a tu misericordia te pedimos que sean manifestados para que no haya confusión entre nosotros, para que podamos perseverar juntos con un mismo sentir, sirviéndonos unos a otros en el contexto correcto de la autoridad que nos has dado. Que los ancianos trabajen como se debe, que los maestros enseñen como se debe, que toda persona que tenga un don, te pedimos que tenga los medios para ser edificado
para que pueda avanzar en lo que le has encomendado, para que se ponga a servir. Concédenos, Señor, llegar a aquellos que están buscando doctrina bíblica y no la encuentran. Concédenos ser escuchados por aquellos que están desesperados, frustrados, desanimados, porque en los lugares donde se congregan no les enseñan la Escritura, porque las estructuras están mal, porque hay mucha arrogancia y desprecio en lo que hacen. Señor, muchos de nosotros estábamos así y nos tuviste misericordia. Concédenos ser un medio de tu misericordia para aquellos que te están buscando y no te han escuchado, aquellos que te están buscando y no te han hallado, Señor. Pablo dijo que no van a creer en aquel de quien no han oído, y no van a oír de aquel si nadie los envía. Señor, considéranos dignos de confianza. Trátanos, conviértenos, prepáranos para poder predicar la Escritura fielmente, y que tus ovejas que ahorita están en otros rediles puedan llegar al redil tuyo, Señor. No hablo de este lugar físicamente, sino del lugar que tú has preparado para ellos. Así que, Señor, que cada uno de nosotros cumpla con la responsabilidad que le corresponde en lo individual. Que se pongan a escudriñar, que nos pongamos a leer, a investigar, pensando no nada más en nosotros mismos, sino en pensar cómo vamos a explicar esto que hemos entendido para beneficiar a otros. Confiamos que si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, tú haces la parte imposible. Tú haces la parte que ninguno de nosotros puede controlar. Tú eres el que trae la gente a tu iglesia. Así que, Señor, que en medio de lo que hagamos siempre quede evidente que somos vasijas de barro con un gran tesoro adentro, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Imagínense que también hubiera querido hablar de los diáconos. Preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano. Si vienes por primera vez, no importa, no se requiere derecho de antigüedad. Cualquier pregunta relativa al tema, puedes hacerla. Aquí hay una mano levantada. ¿Me ayudan con el micro, por favor? Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Cómo estás? Tú mencionaste en el capítulo 4 de Efesios, donde habla de los 5 ministerios, la palabra poimen, que es la palabra original en el griego, ¿no? En Hebreos 13, 16 y 17 dice, también mencionaste que ahí se refería a pastores. Sí. ¿Viene la palabra poimen ahí? Según mis apuntes, sí. O dirigente, no, se traduce como dirigentes. ¿Pero qué palabra? No es poimen. No es, ¿verdad? No, no es Ok. poimen. Dirigentes. Ok, es todo. Por eso lo apliqué a los ancianos. ¿Alguien más? Qué bueno que haces la observación. ¿Alguien más? Recuerda que tu pregunta beneficia a otro que quizás no se le había imaginado, ¿verdad? O no le había visto. Entonces, cuando preguntas, tú aclaras, en el mejor de los casos, aclaro tu duda y le ayudas a ver una perspectiva que quizás no había visto. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Sí. Buenos días. Buenos días. Tardes. Buenas tardes, cierto. Pensando en lo de Tito, Sí. en la relación que hiciste o conclusión de decir que es lo mismo ancianos que obispos, Ujú. aunque sean palabras totalmente distintas, sin la misma raíz, ¿verdad? Entiendo las funciones de uno y de otro, pero así como decir que son iguales, no estoy muy de acuerdo, ¿En qué sentido? precisamente en sus funciones. Por ejemplo, en Tito dice, los requisitos para, bueno, habla de los ancianos deben ser, dice, intachables, etcétera. Y luego, punto, más adelante dice, y los obispos deben ser intachables. O sea, si está hablando de lo mismo, ¿por qué repite 2 veces intachables? Por el sentido de la palabra. Es decir, cuando Pablo habla sobre los dirigentes, o Pedro habla sobre los dirigentes en el texto que comenta, hace referencia a quiénes. A los ancianos, a los obispos o a los pastores. Ahí se generaliza el término. Entonces, en cuanto al oficio, por ejemplo, si son un episcopo y supervisa, ese episcopo tiene que ser un anciano. ¿Me explico? No puede haber episcopo que no sea anciano. Entonces, en cuanto al papel que desempeñan en la iglesia, un anciano es lo mismo que un episcopo, que un obispo. Pero no estoy diciendo que los términos son equivalentes.
Obviamente puedes tener a un anciano que no es obispo. Es que así lo entendí. Perdón. Por eso cuando la Escritura habla a los ancianos de Éfeso, o traigan a los ancianos, o vamos con los ancianos, no puedes estar hablando de gente que es madura y tiene experiencia, pero que no es obispo. Porque si no es obispo no tiene autoridad sobre la iglesia. ¿Me explico? Entonces cuando vemos en la Escritura sobre los ancianos, y Pedro dice que es un anciano, pero también era un apóstol, y Jesús le encomendó ser pastor, vemos que hay una equivalencia en la función o en la forma en que se refieren a ellos, pero no son sinónimos, ¿verdad?, en cuanto a la palabra. Sí, correcto. Bien, otra pregunta sería, ¿cómo defines pastorear? Bajo, yo tengo una idea y no concuerda con tu idea, ¿verdad? Sí, yo creo que la definición precisa, cuando Pedro dice que pastoreen a la iglesia, tendríamos que ir a lo que Jesús le dijo a Pedro: alimenta mis ovejas y alimenta mis corderos, apacienta mis corderos también. Tiene que ver con apacentar, cuidar y alimentar. Tenemos la responsabilidad, al decir que pastoreamos, de dar la palabra bíblica y de poder aconsejar como Pablo aconsejaba, según la Escritura: apártate de esto, apártate del otro, que tu vida sea así, que tu vida sea así, imítenme a mí. Entonces tiene que ver en cuanto a la responsabilidad de enseñar bíblicamente y el ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Si haces eso, estás pastoreando. ¿Me explico? ¿Alguien más? Acá adelante, por favor. Tu mamá. Y por ejemplo, ahora bueno, cuando ustedes empezaron, pues había ancianos, o sea, los ancianos que actualmente conocemos. Cuando ya se hace la iglesia más grande, ¿es necesario que haya más ancianos o siempre van a ser un número de ancianos o cómo? Bueno, la Biblia nunca habla sobre cierta cantidad recomendada ni ningún parámetro para definir la cantidad. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a los apóstoles que decían que no podían descuidar el evangelio y se nombraron 7 personas o los que servían a las mesas. Vemos que el primer paso sería buscar diáconos, pero si llega a haber una necesidad desbordante y se requieren más ancianos para el beneficio de la iglesia, tendría que haber más ancianos para poder suplir la necesidad. Ahora, no necesariamente el enfoque es generar una mega iglesia. Quizás se levantan nuevos ancianos, pero no para estar físicamente aquí, sino que se tendrían que mover a algún otro lugar. Entonces ya depende de la situación, tendría que verse o definirse si los ancianos están cumpliendo con la capacidad de servicio que deban de cumplir. Y si no, pensar en una de las dos opciones: incrementar el número de ancianos o dividir la iglesia y establecer nuevos ancianos.